Que Dios los bendiga en este nuevo día donde disponemos nuestro tiempo para poder aprender más de la palabra del Señor, para poder saciar el hambre que tenemos de espiritual, de alimentarnos de la palabra. Así como nuestro cuerpo, también nuestro espíritu debe alimentarse y nos alimentamos leyendo, estudiando y comprendiendo cada día más la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos dejó y que está escrito en la Biblia. Por eso vamos a disponer nuestros corazones para que el Señor nos hable. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de encontrarnos contigo y de poder conocerte más. Gracias por cada mensaje que has dejado para nosotros, que podamos interpretarlo, conocerlo, darnos luz y que crezca ese conocimiento en nuestro corazón de ti y que lo podamos poner en práctica cada día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar juntos aprendiendo de tu palabra. Háblanos en este momento y sé tú, bendito Dios, quien nos esté guiando y nos esté dirigiendo en este aprendizaje también. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano que está escuchando y cada persona que está escuchando en este momento este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Como estamos viendo, estas últimas clases empezamos a estudiar el libro de Hebreos y vamos a continuar. Hoy nos vamos a abrir el libro de Hebreos en el capítulo 5. Vamos a ir leyendo diferentes pasajes, pero empezamos en el capítulo 5. Nosotros reconocemos que cada persona, cada seguidor de Cristo puede acercarse al Padre Celestial personalmente, individualmente. No necesitamos de un mediador humano. Por eso no le damos tampoco el nombre de sacerdote a los pastores o a los líderes, porque el sacerdote es un nexo, es un intermediario entre los creyentes y el Padre Celestial. Pero nosotros, y lo vamos a ir estudiando, creemos que Jesucristo es el intermediario que Dios mismo puso y estableció para que nosotros nos podamos acercar personalmente e individualmente al Señor. El rol del pastor, el rol de los maestros es otro. El rol de los pastores es cobijar a la iglesia y el rol del evangelista es traer el evangelio. El rol de los maestros es discipular a la iglesia, enseñar las enseñanzas bíblicas, del pastor también. Pero ¿quién, por medio de quién llegamos a Dios y podemos acercarnos a Dios? Es por medio mismo de Jesucristo. Acá en el capítulo 5, el autor de Hebreos va a empezar a hablar un poco del rol de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que sí eran sacerdotes humanos, eran personas puestas por Dios, que lo vamos a ir leyendo. En el capítulo 5, versículo 1, dice que porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Como vemos, el sacerdote en el Antiguo Testamento era una persona, era un ser humano, como todos, pero era quien por obediencia a Dios, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Era quien estaba encargado de todo lo que tenía que ver con Dios, con el Padre Celestial. El sacerdote era el responsable y el encargado de ministrar al pueblo en todo lo que tenía que ver con Dios. Y para ello presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados. Y en el versículo 2 dice, y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Como vemos, el sacerdote, al ser un ser humano, en primer lugar tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él no era una persona perfecta, entonces, como todos, él ofrecía por sí mismo y luego podía ofrecer sacrificios
por los pecados del pueblo también, que era lo necesario para recibir el perdón del Señor. El hombre desechó la relación con Dios y desde ese momento que entró el pecado en el hombre, Dios necesitó de un sacrificio para que el hombre se pudiera reconciliar por él. En el Antiguo Testamento, donde todavía Jesús no había venido, se necesitaba el sacrificio de un animal y quien lo establecía era por medio de los sacerdotes. Eran los encargados de ofrecer estos sacrificios. Pero no solamente se encargaba o lo podía hacer tan libremente, sino que en primer lugar lo tenía que hacer por sí mismo. Algo que también era fundamental en el rol del sacerdote, que lo pudimos leer acá, como dice en el versículo 2, paciente con los ignorantes y extraviados. Dice, puesto que él también está rodeado de debilidades. El sacerdote era un ser humano donde también estaba expuesto al mundo, a los peligros del pecado. Pero en obediencia a Dios, él respondía. Y algo fundamental era la primera parte de este versículo, que él tenía que ser paciente con las personas, algo que movía a los sacerdotes a poder cumplir fielmente su ministerio y ofrecer por los pecados e interceder delante de Dios por el pueblo, era la compasión. Recuerden esta palabra, la compasión. El poder ver al otro con compasión, decir, nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia de Dios, ni tan malo como tampoco para no poder llegar al Señor. Si se arrepiente, toda persona tiene acceso al Padre. Entonces el sacerdote no era alguien que pudiera juzgar, sino que era una persona que se movía siempre con ojos compasivos hacia los demás, hacia el pueblo. Así como el sacerdote tenía necesidad de ser compasivo para poder ejercer su ministerio, nos encontramos que hoy en día todos los siervos del Señor necesitamos de la compasión como elemento fundamental para poder servirle. Mirar la necesidad, mirar al pecador, mirar al mundo que nos rodea con compasión y querer predicar el Evangelio a todos. Poder hablar y tener fe de que el Señor puede obrar en toda situación. Ese elemento, la compasión, es fundamental en todo siervo del Señor. Hoy en día también. Y al hablar a otros acerca de Jesús, siempre hacerlo con una actitud compasiva, con una actitud de querer y desear de que el otro pueda conocerlo verdaderamente y encontrarse con el Señor. Nunca, jamás con una actitud condenatoria, porque ningún ser humano es quien para condenar a otro, sino hablar con amor y con compasión. A pesar de ser un hombre, el sacerdote tenía el privilegio de tener un llamado divino. Dios mismo lo había establecido. Fíjense en el versículo 4, donde dice, sino que es llamado por Dios. El sacerdote, como Aarón, que también lo fue, es llamado y era llamado por Dios. Dios mismo establecía quiénes iban a ser sus intermediarios, quiénes iban a ser los sacerdotes del pueblo. De la misma manera, Jesús también fue establecido por Dios como sumo sacerdote nuestro. En el versículo 5 lo podemos leer. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios mismo estableció a Jesús como mediador, como sumo sacerdote y eterno, que es lo que vamos a ir viendo próximamente. Acá el autor de Hebreos menciona el Salmo 2.7 que recuerda la identidad de Jesús como Hijo de Dios específicamente, que si me acompañan dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por eso Jesús, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, era el mismo Hijo de Dios y establecido por Dios. Pero algo
que lo caracterizó a Jesús, que por más de ser Dios mismo y que lo hizo sumo sacerdote y mediador entre los hombres y Dios, fue su obediencia a Dios. Aunque Él era Dios, asimismo Él obedeció al Padre en todo. Y en su vida en la tierra podemos ver comprobado esto. En el versículo 5 de Hebreos, el capítulo 5, versículo 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo acá en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá vemos cómo Jesús fue obediente a Dios a pesar del sufrimiento y a pesar de la aflicción que tuvo que padecer, porque el mandato y el objetivo por el cual Dios lo envió a la tierra no fue nada fácil, donde Él ya sabía que nacía para morir por los pecados y tenía que sufrir por el ser humano, sufrir por otro, no por su propio pecado, sino por el del mundo entero. Aún así soportó el sufrimiento y fue obediente a Dios el Padre Celestial. Mientras oraba en el huerto del Getsemaní, Él se sintió angustiado cuando tomó conciencia de la magnitud de su obra redentora. Y aunque Él mismo es Dios, se identifica con las luchas y los padecimientos del ser humano. Y Él pudo vencerlos. Y es nuestro ejemplo a seguir. Cada vez que atravesamos un problema y una lucha, saber que Él pudo, como hombre, nos enseña a que nosotros también podemos, con la ayuda de Dios. Él es nuestro ejemplo de soportar el sufrimiento. Y Él pudo vencer en medio de su propia lucha, porque fue totalmente obediente a Dios. La obediencia de Jesús es la que hoy nos hace libres y es la que lo estableció también como sumo sacerdote, como mediador al Padre. Así, Él se convierte en el autor de la eterna salvación, como vemos en el versículo 9. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que la obedecen. Agradecidas y agradecidos estamos a Dios por Jesucristo. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Muchas veces nos parecen que son eternos los tiempos de prueba y de dificultad de nuestras vidas. Sin embargo, para Dios, este es algo pasajero. El tiempo en este mundo, comparado con la eternidad que nos espera en su presencia, es algo breve. Así que el Señor nos ayude a tener la visión de nuestra realidad que Él tiene. Que podamos confiar en que Él tiene nuestra vida bajo su control. Y que aprendamos de Jesús a poder esperar en Él y a poder confiar en Él. La confianza es esperar. Es así como un niño también confía
en lo que le dicen y cree, que nosotros podamos creer con esa simpleza en Dios y en Jesús como mediador, el mediador que Él estableció. La ley que el Dios estableció en la Biblia nos da a conocer la norma de justicia de Dios. Pero a la vez, conociendo la ley, nos damos cuenta el pecado que nos separó de Dios y qué tan lejos estamos de lo que Dios quiere de nosotros. Jesús, en su función de sacerdote, que no tiene que ver con el sacerdocio de la ley, donde lo fundamental era cumplir la ley, Jesús nos proveyó para siempre, eternamente, un camino al Padre, un camino de verdadera justicia y comunión con el Padre Celestial. Este estudio comenzó con una revisión de los sacerdotes terrenales y humanos que había en el Antiguo Testamento, que a pesar de sus imperfecciones eran mediadores entre el pueblo y Dios. Pero Jesús, al cumplir su propósito en la tierra, Él pasa a darnos la oportunidad de acercarnos al Padre Celestial de una manera perfecta también. Una perfecta unidad y comunicación con Dios por medio de Jesucristo es lo que podemos tener hoy en día. Cada cristiano, cada persona que reconoce a Jesús como mediador al Padre puede tener relación directa y personal con Dios. Y además, la experiencia terrenal de Jesús lo conecta con nuestras necesidades de una manera personal también, porque Él las vivió, Él vivió en todo, Él fue tentado y probado en todo, dice la palabra. Entonces Él es nuestro ejemplo a seguir también en nuestras actitudes y nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Pero quería también leerles cómo el autor habla de qué lugar tiene el Padre Celestial. El lugar máximo de autoridad que se menciona en las Escrituras es el trono de Dios. Es como la fuente de autoridad suprema. Pensemos en cómo los profetas que tuvieron revelaciones y que experimentaron la gloriosa presencia de Dios, ellos lo describen sentado en el trono. Vamos a leer uno de esos ejemplos en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 4, que Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Qué impresionante visión y experiencia que tuvo el profeta de la presencia del Señor. Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios y Él nos da una relación directa y nos permite una relación directa con el Padre Celestial. Dios mismo lo estableció a Jesús como sumo sacerdote eterno. Y miren cómo lo expresa el autor de Hebreos. En el capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo pasaje este. Acerquémonos a ese trono, a la presencia de Dios, a la presencia misma de Dios, por medio de Jesucristo, para alcanzar gracia y oportuno socorro. O sea, que en momentos donde necesitemos su ayuda, la tengamos. Y que sea oportuno, no tardío, sino el mismo momento en que uno necesita la ayuda del Señor, el Señor está dispuesto a dárnosla. Por eso de nosotros depende la posibilidad de acercarnos a Dios. No tenemos que esperar ir un día a la iglesia, no tenemos que esperar
que alguien ore por nosotros. No tenemos que esperar que la bendición de otra persona, sino que nosotros, si tenemos una actitud de humildad, de entrega y de reconocimiento de Jesús como mediador, podemos obrar y directamente hablar con Dios y acercarnos a la presencia de Dios. Para lograrlo, consejo es encontrar momentos de intimidad con el Señor, disponernos a tener un momento de intimidad con el Señor, porque mientras estemos en presencia de otras personas, estamos ocupados. Estamos, salvo que estemos juntos buscando y que el Señor habite, o alabando al Señor y que el Señor habite en la alabanza, que para eso es la importancia de la congregación, que es buscar juntos la presencia del Señor y habitar juntos en la presencia del Señor. Pero también, tal vez en nuestras casas, en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, que muchos todavía no pueden congregarse físicamente, pero sí buscar tener un momento de intimidad con el Señor. Buscar habitar en la presencia del Señor, acercarnos al trono de Dios confiadamente. No nos vamos a acercar cuando estemos en el cielo, simplemente a ese lugar y a la presencia misma de Dios. Nos podemos encontrar con Dios hoy, aquí, a través de la búsqueda y a través de Jesucristo, de reconocerlo a Él como mediador al Padre, de pedir perdón por nuestros pecados por medio de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados y de esa manera nosotros podemos tener relación con el Padre Celestial. Así que los animo a buscar tener momentos en la presencia del Señor. No solamente conocimiento, no solamente estudiar la Biblia o escuchar prédicas o escuchar canciones, sino buscar momentos de intimidad en oración y en adoración al Señor, donde el quien cante y quien adora al Señor no sea un cantante que yo esté escuchando, sino yo, de mi propio corazón, que pueda expresarle, más allá de lo afinado o desafinado que pueda salir mi canción. Si sale sincera de mi corazón, el Señor la recibe. Si mi oración y mi arrepentimiento es genuino, también Él lo escucha. Por eso busquemos personalmente momentos de intimidad y momentos para vivir en la presencia del Señor. Podemos hacerlo en familia, pero si no encontramos un momento en familia, aunque sea solos, también podemos. Recuerden, nuestro mediador es Jesucristo. Él es nuestro mediador al Padre. Por eso busquemos a Dios y busquemos habitar en la presencia del Señor para alcanzar gracia y oportuno socorro. Recuerden, y pueden anotar, como les estoy diciendo últimamente, los domingos o los días que escuchen esto, cuando escuches esta prédica, compartí y anotá como comentario este versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es largo, pero es Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Y no pongan Hebreos 4:16, pero para alcanzar gracia y oportuno socorro. Acerquémonos a Dios. Y lo podemos hacer hoy en día en nuestra casa, y tal vez hay veces que necesitamos de incentivo y de motivación y de aprender, pero más que nada el Señor lo que necesita es una disposición de tu corazón y una entrega de tu corazón. Cuando recordamos esta verdad podemos sentirnos seguros, y por ello también podemos orar por una necesidad con fe. Orar, ¿por qué oramos por las necesidades de otros? Porque tenemos fe, o porque alguien por ahí nos dice: pueden orar por un problema que tengo yo, un familiar o alguien que conozco, porque saben que tenemos fe. Igualmente, lo que Dios quiere es que vos tengas fe, que cada persona que está pasando su necesidad, que pueda confiar en Jesús como mediador al Padre y entregarle su vida a Él, reconocer que su sacrificio es por sus propios pecados y acercarse personalmente al Señor, sin necesidad de otro mediador.
Miren lo que dice en el capítulo 7, versículo 21. Dice, juró el Señor, el Padre, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Jesús, al ser Dios, es un sacerdote y es un mediador al Padre para siempre. Ya los sacerdotes humanos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, estaban limitados temporalmente por la vida humana. Se acababa, tenía un fin. Sin embargo, Jesús es eterno, es Dios. Entonces, al ser Dios, ya está, Él es nuestro mediador. No necesitamos otra nueva revelación o renovación de parte de Dios o para vivir. Jesús es, desde que vino a la tierra, murió por nuestros pecados, para siempre. Por eso podemos llegar al Señor hoy y para siempre. Jesús, al no tener pecado, no solamente cumple la función y cumplió la función de nuestro sumo sacerdote, sino que Él mismo se presentó como sacrificio por la expiación de los pecados de todas las personas que se acerquen a Él con fe. Él mismo es y ha sido nuestro sacrificio por los pecados. Vamos a leer en el capítulo 7, desde el versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es nuestro mediador al Padre. Creamos eso por fe y confiemos y dediquemos nuestra vida. Conocemos cantidad de hermanos y de personas que han creído, han decidido creer en Jesús y sus vidas han cambiado. Los que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo disfrutamos ahora de una entrada al trono de la gracia del Padre y eternamente vamos a poder estar en Él. Esperamos el día que Él venga y el que Él regrese por nosotros a buscarnos e ir a vivir con Él a la misma presencia de Dios. Pero desde ya lo estamos disfrutando en esta tierra. En el capítulo 8, versículo del 2 al 6, habla un poco de esto. Dice, ahora, desde el versículo 1 voy a leer, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús directamente es nuestro mediador a Dios mismo. Recuerden eso de esta clase, recuerden eso de Hebreos y recuerden eso para no querer buscar otra alternativa. ¿Qué otra opción hay para llegar a Dios? Jesucristo es el mediador al Padre. Y recordemos siempre que Él nos da la responsabilidad no solo de conformarnos con llegar a Dios y poder encontrarnos con el Padre Celestial por medio de Jesús, sino de hablar a otros y de atraer a otros y de darle a conocer a otros el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Sabiendo de que no estamos solos tampoco en este proceso, porque Jesús mismo intercede al Padre
por nosotros. Así que Él nos acompaña en este trabajo que tenemos cada día de servir a Dios, hablando de Él y transmitiendo este mensaje de salvación para muchos. Que Dios los use también a cada uno en su lugar, en los lugares que rodean, que frecuentan, y poder seguir predicando el Evangelio con compasión. Recuerden esa palabra también muy importante en la clase de hoy. Vamos a orar y que el Señor, que esta palabra que fue sembrada en nuestro corazón dé fruto. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu palabra, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos reconciliarnos contigo y volver a tener comunión personal contigo. Gracias, Dios, por Jesucristo, por el sacrificio en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Perdónanos, te aceptamos en nuestro corazón como Señor y como Salvador. Y ayúdanos a vivir y encontrar momentos donde podemos estar en tu presencia cada día, Padre Santo, habitar en tu presencia, acercarnos a ti para alcanzar gracia y oportuno socorro. Sabemos que tú podés obrar en cada una de nuestras vidas y tú tienes en cuenta nuestras necesidades y nos enseñas. Gracias por Jesús, gracias por lo que hizo por nosotros. Y Padre Santo, te pedimos que tú sigas obrando en cada una de nuestras vidas y sigas usando nuestras vidas para llevar tu mensaje a otros. Ayúdanos a tener compasión por las almas y poder hablar con tu amor. Gracias, Jesús, porque por gracia también nosotros somos salvos por tu inmenso amor y tu misericordia. Así que de eso también queremos dar. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que los use en gran manera.